Hoy quiero continuar con esta temática, bendito sea el Señor, amén. Y por eso le voy a invitar para que usted lea conmigo en el capítulo 11 del libro de Lucas. Escúcheme bien, Lucas capítulo 11, permítame leer del versículo 1, amén, del versículo 1 hasta el versículo 4. Lucas capítulo 11, a ver, vamos a compartir la transmisión, vamos a permitirles a otros, amén, que sean bendecidos a través de esta palabra de esta noche. Entonces, ya le ponía al tanto sobre lo que verdaderamente es la oración, ¿verdad? No definir qué es hablar con Dios, es más que hablar con Dios, ya lo definíamos. Ya también definíamos algunas cosas importantes para tener en cuenta, y eso nos sirva para poder como que mantener una relación constante y una disciplina, amén, donde podamos tener respuesta y donde podamos disfrutar al máximo de la presencia de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 1 al versículo 4 dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bendito sea el Señor. Bueno, quiero continuar en la temática sobre la oración, porque estos servicios de los miércoles son servicios de oración y de milagros. Entonces quiero hablar sobre la oración, amén, continuar hablando de este tema, ¿verdad? Y me quiero enfocar en la oración modelo, escuche bien, la oración modelo. ¿Por qué digo la oración modelo? Porque el Padre Nuestro no es básicamente una oración que tenga que perpetuarse para que se vuelva una repetición constante, amén, en nosotros. No, la oración del Padre Nuestro no fue enseñada con ese propósito. No, Señor, no se hizo con ese propósito. De hecho, yo quiero decir, los evangelistas, por lo menos lo que se dedicaron a escribir los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, ellos investigaron tanto que vieron importante tomar el tema de la oración, pero no, escúcheme, no para dejarla como algo inmodificable o como algo que no se pueda cambiar. No, Señor. Lo que tenemos que entender es que la oración del Padre Nuestro es un modelo que se estableció con el propósito de poder orientar a la iglesia sobre los elementos que toda oración debe contener, o la estructura que toda oración debe contener y que debe desarrollar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hoy quiero decirle lo siguiente, ¿verdad? Cuando se habla acerca de la oración del Padre Nuestro, los discípulos que eran judíos, ¿verdad?, le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Y no porque nunca hubieran escuchado la oración, no, sino porque no habían descubierto cosas que la oración le permitía a la persona poder disfrutar y poder recibir. Entonces, cuando hablamos del Padre Nuestro, ¿verdad?, es la estructura que toda oración, los elementos que toda oración debe contener para poder llevarnos a explorar, amén, en ese mundo desconocido, cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Entonces le decía, primeramente, si analizamos el texto, conforme a la Escritura dice: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué comienza la oración hablando de Padre nuestro? ¿Por qué no dice Padre que estás en los cielos? ¿O por qué no habla Dios que estás en los cielos? ¿O por qué no se menciona el nombre de Dios? Había un problema, y era el concepto que se había enseñado en Israel y que habían entendido y que los judíos habían estado quizás realizando por años y llevando por años. Y era de que para los judíos mencionar el nombre de Dios
¿verdad?, implicaba de pronto el costarle la vida. Y ellos evitaron mencionar el nombre de Dios y lo llevaron a mencionar, ¿verdad?, pronombres como el Elohim, ¿verdad?, el Olam, a mencionar el Adonai. Y es por eso que algunas personas quizás son de hacer polémicas con relación a enseñar de que el nombre de Dios no se menciona, el nombre de Dios no es Jehová, el nombre de Dios es JWHW, el nombre de Dios es Yahvé, el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando del concepto judío el que los judíos no mencionaban el nombre de Dios por temor, escúcheme bien, por un temor excesivo que ellos tenían, al que ellos le llamaban respeto. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos mencionarlo representaba como que costarle la vida. De hecho, muchos tuvieron experiencias con Dios que evitaron mencionar su nombre. Y algunos que lo llegaron a tener, quizás llegaron a creer de que eso les iba a costar la vida. Es el hecho de, ¿verdad?, de cuando se manifiesta Dios a Gedeón. Es el hecho de cuando Dios se manifiesta también a los padres de, ¿verdad?, a los padres de Sansón, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Dios se le manifestó a los padres de Sansón, especialmente, ¿verdad?, especialmente la mamá de Sansón, ¿verdad?, dijo, y el papá de Sansón dijo, somos muertos. ¿Por qué? Porque se nos ha manifestado Dios, vamos a morir. Porque para ellos tener una experiencia con Dios no implicaba algo sobrenatural, sino el costo de su propia vida. Ellos evitaron mencionar a Dios porque consideraron que esto, ¿verdad?, no era pecado, sino que era tan santo, y en el lugar que ellos estaban se consideraban tan pecadores que ellos quizás evitaban mencionarlo para que esto no les costara la vida. Entonces, ¿por qué la oración del Padre Nuestro comienza con, ¿verdad?, comienza precisamente con eso? Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque en realidad eso fue lo que Cristo vino a hacer en nosotros. ¿Cristo qué vino a hacer? Cristo vino, ¿verdad?, a hacernos hijos de Dios. Escúcheme bien, yo no sé usted, a mí la Biblia me enseña, ¿verdad?, que Él vino a hacernos hijos de Dios. Juan capítulo 1, en el verso 11 dice, ¿verdad?, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice el versículo 12, ¿verdad?, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. La Biblia dice en el capítulo 8 del libro de Romanos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, es lamentable que una persona que haya sido, escúcheme bien, redimida por el sacrificio, comprada a precio de sangre, lavada del pecado por la sangre de Cristo, que haya sido perdonada, una persona que haya sido restaurada, una persona que se considere nacida de nuevo, que esa persona no considere a Dios su Padre, sabiendo que eso fue lo que Cristo vino a hacer, a hacernos a nosotros hijos de Dios, y Él ser el mayor, dice Pablo, entre muchos hermanos. Entonces, la oración tiene esto, de que veamos a Dios como Padre que es, Entonces, si yo veo a Dios como Padre, si yo voy a ver a Dios como mi Padre, yo tengo que considerarme hijo. Y la Biblia dice, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Qué maravilloso es saber que la oración, ¿verdad?, me permite tener una relación con mi Padre Celestial. En otras palabras, a través de la oración yo no solamente dialogo, no, yo me relaciono, y de esa manera yo alimento mi relación con mi familia. ¿La qué? La familia que Dios me ha dado. La familia donde Dios es mi Padre, donde mi Padre me considera su hijo, donde yo sé que como hijo Dios va a tener inclinación y Dios va a tener ciertas preferencias. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que si alguien entiende a lo que Dios nos está enseñando cuando digo Dios nos va a dar preferencias,
Dios no hace acepción de personas, pero una cosa sí es cierta, y es que una cosa es ser criatura y otra cosa es ser hijo. El hijo tiene propiedad sobre la herencia. El hijo tiene acceso a todo lo que, amén, todo lo que posee su padre. Esto era lo que no entendía en la parábola sobre el hijo pródigo, el hijo mayor. Cuando el hijo, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo, cuando el hijo menor regresa a casa, regresa a su padre, ¿verdad? Dice que su padre nuevamente le devolvió los honores, le dio el anillo, el pacto, le colocó vestido, le devolvió su personalidad, su identidad, ¿verdad? Le devolvió su estatus, lo hizo, nuevamente lo recibió como hijo. ¿Por qué? Porque en realidad los errores del hijo no perdían, ¿verdad? No le hacían perder, quizás no le dejaban herencia, pero no le hacían perder lo que él era, y era la calidad de hijo. Entonces, siempre los errores de los hijos no van a evitar que ellos sean lo que son para nosotros. Nuestros hijos pueden cometer miles de errores, pero siempre nosotros vamos a ser los padres de ellos y tenemos unas obligaciones con ellos, que eso no va a cambiar por los errores que ellos cometan. Así es con Dios, ¿verdad? Los errores de nosotros, aunque nos pasen factura, ¿verdad? Y quizás nos causen consecuencias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso no evita de que yo pierda, escúcheme bien, que aunque yo pierda bendiciones, Dios sigue siendo mi Padre. Entonces, Dios me perdona como mi Padre que es. Dios va a seguir ahí, pendiente. Quizás lo que no va a hacer es que Dios no me va a poder bendecir como Él quiere. ¿Por qué? Porque yo como hijo no lo estoy mereciendo, porque yo como hijo estoy cometiendo errores que me están pasando factura, y porque una de las maneras que Dios hace, ¿verdad? En la manera de disciplinarnos no es quitarnos las bendiciones, sino que nuestras condiciones no nos dejan recibirla como Él quiere hacerlo en nosotros. Entonces, yo quiero que usted entienda de que cuando la Biblia dice Padre nuestro, porque eso es lo que Dios es para nosotros, Dios es para usted, su Padre. Así que desde hoy hágase y siéntase un hijo de Dios, amén, un hijo con Dios y un hijo que Dios, amén, que Dios tiene con él, amén, que Dios puede tener ciertos privilegios, ciertas preferencias donde Dios se va a complacer. No hay algo más extraordinario que complacer al Padre, porque mire, un padre complacido es un hijo que va a recibir bendiciones. Aleluya. Un padre complacido va a ser un hijo que Dios se va a complacer en darle bendiciones. Eso es lo que hace la diferencia. Si usted no complace a su padre no va a estar agradado de sus acciones y no le va a poder dar lo que él quiere. Entonces, cuando yo agrado a mi padre no me va a negar nada. ¿Por qué? Porque yo estoy caminando en obediencia y Dios se va a sentir satisfecho conmigo. Vamos desde hoy a empezar. Desde hoy empezar como que vamos a decir, desde hoy me voy a poner bueno con Dios, desde hoy voy a ser el tipo de persona que voy a ser correctivo, voy a dejar lo que estoy haciendo malo, voy a dejar en lo que me estoy deleitando, voy a empezar a orar, voy a buscar mi lugar, voy a establecer mis horarios, voy a empezar con esta rutina, voy a empezar con esto, voy a ponerme disciplinado, voy a hacer de la oración, amén, aleluya, una necesidad en mi vida, como el hecho de tener que asearme, de tener que alimentarme, de tener que descansar, de tener que vestirme, de tener que dormir. Todas estas cosas son cosas que el mismo cuerpo pide porque tiene necesidades de ella. Así es la oración. Vamos a hacer que nuestra vida espiritual, que nuestro espíritu tenga necesidad de Dios y que Dios empiece a hacer cosas extraordinarias con nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, la oración dice, y la palabra dice que Jesús enseñaba, Padre nuestro, ¿verdad? Que eso era lo que los judíos evitaban hacer, mencionarlo y considerarse así, que estás en los cielos. Entonces, ya hay un lugar que se ubica y que se centra ahí y dice que estás en los cielos. Entonces, cuando la Biblia dice que estás en los cielos, hay que considerar el lugar y la ubicación del lugar para que nosotros estemos claros en eso.
No es solo decir, yo sé que Dios está en los cielos. No, 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 no. Yo tengo que entender que yo le estoy pidiendo a alguien que está por encima de mí, no por debajo de mí, no, que está por encima de mí. Y si Él está por encima de mí, Él merece de mi respeto, Él merece de mi consideración, Él merece de mí que yo me dirija a Él con toda la gratitud, que yo tengo que considerar que si Él está por encima de mí, quien está por encima de mí, merece de mí el respeto y merece de mí la consideración y merece de mí lo mejor. Merece que yo, amén, que yo pueda darle a Él lo mejor y que yo pueda acercarme a Él de la mejor manera. No con prepotencia, no con exigencia, no. Yo tengo que acercarme a Él con la consideración que merece y por eso dice que estás en los cielos. Entonces, el lugar nos ubica a nosotros a reconocer y a considerar. Entonces, también dice que si yo miro esto, el apóstol Pablo enseñó algo muy, muy claro y muy extraordinario, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que entenderlo así bajo esa óptica. Creo que en el capítulo 4 de Colosenses, el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Que si nosotros oramos, nuestra mirada debe estar puesta siempre arriba, en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Eso únicamente es posible cuando nosotros tenemos una vida constante de oración con Dios. Toda persona que tiene una disciplina de oración y toda persona que sabe que depende de Dios, lo primero que entiende es que su vista debe estar concentrada y puesta siempre allá, amén, en Dios, siempre en la presencia de Dios. Entonces, bendito sea el Señor. Es por eso que Jesús decía que estás en los cielos. Y después da a que nosotros podamos dar un reconocimiento a los atributos que Dios posee. Y es que dice, santificado sea tu nombre. Dios es santo. Todo el Antiguo Testamento, inclusive los libros de la ley y los patriarcas, siempre entendieron que Dios es un Dios santo. Siempre la santidad de Dios está por encima de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos que el carácter de Dios está concentrado en su santidad, entonces yo tengo que reconocer mi limitación humana y mi humanidad pecadora. ¿A qué me lleva eso? A que el reconocer eso nos debe implicar a que yo tenga que pedir perdón. Y que yo tenga que reconocer mi limitación humana y que yo tenga que reconocer, ¿verdad? Lo que yo soy y lo que yo muchas veces cometo. Bendito sea el Señor. Así que cuando usted realmente tiene esa relación con Dios, usted va a reconocer la santidad de Dios y usted siempre, y ahora reconocer la santidad de Dios es como alegarle a Dios atributos únicos. Y es como también reconocerle a Dios no solamente santidad, inmunidad, ¿verdad? Sino también reconocerle a Dios señorío, reconocerle a Dios, aleluya, reconocerle a Dios dominio. En otras palabras, es poder rendir alabanza, es poder rendir, ¿verdad?, gratitud. Bendito sea el Señor. Así que Dios es santo, no se lo olvide. Por eso fue que cuando Isaías tuvo la experiencia en el capítulo 6 de su carta, ¿verdad?, de su libro, que describe que tuvo él experiencia con Dios, Isaías dijo, santo, santo, santo. Él escuchaba las voces de los ángeles que decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, ¿verdad?, toda la tierra está llena de su gloria. Alabado sea el Señor. La santidad de Dios hace que la tierra se llene de la gloria de Dios. La santidad de Dios hace que el entorno se llene de la presencia de Dios. La santidad de Dios hace que su pureza se manifiesta en nuestra vida. Hace que nuestro corazón se sincere con Él. Hace que nosotros podamos ser transparentes ante sus ojos y hace que nosotros podamos ser realistas y podamos, aleluya, y podamos ser abiertos. La santidad de Dios hace que nuestra relación sea mejor y va a permitir que nosotros podamos, ¿verdad?, acercarnos mejor a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Entonces,
Seguimos ya para ir terminando. La próxima semana continuaremos y terminaremos el tema. Pero cuando vamos a la Escritura, ¿verdad? Nos damos cuenta que, ¿verdad? Que sigue diciendo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. La oración es lo único que permite, amén, que pueda haber un encuentro, un acercamiento. Alguien dijo, ¿verdad?, que cuando oramos unimos el cielo con la tierra. Es la forma de unir a Dios con el ser humano, a Dios con una persona, amén, un ser perfecto con una persona imperfecta. Aleluya, ¿verdad? Algo extraordinario. Yo no sabía cómo explicarlo de mejor manera, pero cuando la Biblia dice venga tu reino, venga tu reino, y eso significa que vamos a poder unir el cielo con la tierra, lo perfecto con lo imperfecto, lo santo con lo impuro, para que sea purificado, para que lo imperfecto se perfeccione, aleluya, para que la tierra se llene de su gloria, para que cuando el cielo descienda, cuando Dios, aleluya, cuando Dios descienda, su poder se manifieste. Bendito sea el Señor, aleluya. Es por eso que la oración, yo le decía al comienzo, desde la semana pasada, orar es más que hablar con Dios. Orar es poder unir algo que no se encuentra unido y algo que Dios quiere que lo podamos unir de alguna manera. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos escúcheme bien, que la creación gime a una y a una espera, y a una ella tiene dolores de parto con tal de una cosa. ¿Y es de qué? Porque la oración, porque la creación anhela, ¿verdad? Anhela, dice, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere Dios a través de la oración? Que los hijos de Dios se manifiesten en esta tierra, que den a conocer su amor, que den a conocer su poder, que den a conocer su presencia, que den a conocer su señorío, no solamente por la palabra, sino por las señales, que caminen bajo esa, aleluya, que caminen, aleluya, bajo esa presencia. Alabado sea el Señor, amén, que caminen bajo esa presencia, aleluya. La oración lo hace. Fue por eso, aleluya, que cuando los asirios invadieron a Israel en los tiempos del profeta Eliseo, ¿verdad? Entró Giezi en temor y en desespero, y ya Giezi se veía muerto, ya Giezi se veía, ¿verdad? Porque habían ido a buscar a Eliseo para matarlo, porque querían acabar con él, ¿verdad? Porque sabían que en él había una dirección, había un hombre de Dios que llevaba la presencia de Dios, y esto lo había descubierto Eliseo. Y dice la Biblia que Giezi dijo: Señor, somos muertos porque muchos ya rodearon nuestra casa, Señor. Y resulta que Eliseo le dijo: Giezi, mira, Giezi, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la Biblia que Eliseo oró para que se le abrieran los ojos a Giezi. ¿Y qué pasó? Que Giezi pudo ver lo que no veía, lo que estaba viendo Eliseo. ¿Por qué? Porque la oración hace que los ojos espirituales se abran y veamos lo que no estamos viendo. Alabado sea el Señor. Mira, la oración hace que los ojos espirituales se abran y que podamos ver lo que no estamos viendo. ¿Por qué? Porque un hombre de reino, escuche, un hombre de reino es el que se mantiene en la presencia de Dios. Un hombre de reino es el que exterioriza la presencia de Dios. Un hombre de reino es el que demuestra el poder de Dios. Un hombre de reino es el que da evidencia del carácter de Dios en su vida. Un hombre de reino es una persona de cambio que demuestra que Dios lo ha transformado. Un hombre de reino es un hombre de testimonio, un hombre de experiencias. Un hombre de reino es un hombre que demuestra que es nueva criatura, no un pecador que anda predicando el evangelio de manera desordenada, no. Un hombre de reino es un hombre que tiene orden, que está organizado, que tiene una guía, que tiene el respeto hacia la autoridad. Un hombre de reino, porque mire, a mí me enoja cuando escucho evangelistas hablar de hombre de reino y
desconocer, ¿verdad? Donde su comportamiento no es el mejor, donde no se sujetan a nadie le rinden, a nadie le rinden informe, viven la vida, ¿verdad? Como ellos quieren, anda como les da la gana, hacen lo que ellos quieren, van donde van y muchas veces van dejando el pecado y lo van muchas veces generando contaminación. No, un hombre de reino, ¿verdad? Es la persona que da evidencia de que hay un carácter formado en su vida, de que hay una nueva criatura que puede exteriorizarse, de que hay una evidencia de un comportamiento adecuado y que la presencia de Dios se demuestra a través de sus acciones, donde no solamente es lo que habla, sino lo que hace es lo que lo está evidenciando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el hombre de reino hace que la presencia de Dios venga de tal manera, aleluya, venga de tal manera que el poder de Dios se manifieste a través de él. ¿Por qué? Porque la oración lo permite, la oración lo hace. Amén. Entonces, venga tu reino, aleluya, hágase tu voluntad, dice la Escritura, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. La próxima semana